Vale, listo, ¿vale? Venga, pues hola a todos, yo soy Tomeu del equipo Iñaki y hoy estamos con Alexandra, una alumna del programa, y nos va a explicar un poquito su experiencia. Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tomeo? Muy bien, excelente. Súper, pues te voy a ir haciendo un par de preguntas y así vas explicando un poquito a la gente qué tal un poquito tu experiencia, ¿vale? Sí, perfecto. Súper, pues nada, para empezar, me gustaría que nos comentaras cómo estabas antes de empezar a trabajar con nosotros, ¿vale? ¿Cuál era ese punto? Triste. Bueno, nada, en resumen, pues bastante frustrada, la verdad, porque, bueno, ya como sabes, venía de una lesión esquiando, Ujú. ligamento roto, operación, posoperación por mala cicatrización, entonces como que, bueno, ok. Desde ese momento, pues hice lo que tenía que hacer, fui a la esquina que tenía que ir, bla, 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 pero nunca pude volver al deporte, ¿sabes? Nunca pude volver a saltar con confianza o siquiera volver de verdad al gimnasio por un tiempo prolongado sin volver hacia atrás, ¿sabes? Como a recaer. Y antes de ustedes estaba en ese ciclo, como iba al gimnasio, levantaba el peso, llegaba a un punto donde no debía llegar, me dolía la rodilla, pasaba 3 semanas muerta y volví a intentarlo y en ese ciclo de frustración era como que, ok, no, necesito ayuda. Y justo un día vi un video de Iñaki explicando eso, ¿no? Como, oye, no puedes hacer lo mismo que hacen los demás, si quieres volver al deporte, y si tienes ese tipo de lesión. Y me hizo mucho clic. Y nada, me arriesgué con ustedes porque tenía un poco de miedo. Decía, bueno, no sé si esto va a funcionar, si ya mi rodilla fue. Exacto, exacto. Y pues nada, ha sido como súper cool ver como la progresión semana a semana, ¿sabes? Como veo mi primera semana con ustedes y era como que, ok, hacer cosas poco a Exacto. poco, cosas que quizás parecían en mi mente como súper fáciles y no sé cómo esto iba a servir, ¿sabes? Exacto. Y eso, ¿sabes? Y como todas las semanas íbamos incrementando un poco y sin darme cuenta ya llegamos a un punto donde, oye, por ejemplo, no sé, una ruta en bici de 45K, levantar bastante peso sin volver a sentir ese dolor, saltar, que para mí eso ha Bien. sido como que no salto desde que antes, literalmente desde que tuve la lesión. Vale, Y vale. ha sido muy brutal. Súper, súper. Muy bien, un poco siguiendo en esa parte de estabas antes de empezar, ¿vale? Has Ujú. dicho que estabas, bueno, tuviste ese accidente, bueno, un poco esquiando, Sí. y estabas en ese punto que habías pasado por la operación, incluso post-operación habías dicho porque no se había cicatrizado bien. En ese punto, antes de entrar con nosotros, yo qué sé, esas semanas antes o esos meses antes, ¿cuál era tu mayor problema o frustración en sí? Yo qué sé, no puede hacer X cosa, cuéntame un poco. Bueno, mi mayor frustración eran las recaídas por cualquier cosa, no sé, imagínate, pasaba un rato caminando de más y, o sea, o exageraba mucho caminar ciertos días y ya volví a sentir un dolor imposible. O, no sé, iba al gimnasio seguido, pero empezaba a subir los pesos y ya volví hacia atrás. O Ujú. quería, o sea, medio saltaba por alguna razón en algún trekking y ya volvía un dolor súper fuerte y volvía hacia atrás. Entonces era como, mi mayor frustración era eso, ¿sabes? Como simplemente siempre recaer, siempre como que, ok, iba poco a poco haciendo las cosas de nuevo, las cosas normales para mí Sí. y volvía hacia atrás. Volvía un dolor, me dolía la otra rodilla que no estaba operada, supongo porque, ¿sabes? Exacto. Como no la entrenaba y ella era la que absorbía todo, pues Exacto. también tenía dolor en la otra. Entonces era como que, ok, esto está súper mal. Entonces, antes de conocerlos, ese era mi mayor problema, ¿sabes? Como no entender qué hacer para llegar al punto final de, oye, volver a hacer las cosas que quiero. Y mucho menos, o sea, hacer deporte sin miedo. Yo creo que todo lo hacía con miedo, no sé, cuando iba a hacer bici, ya yo iba con la mente de, posiblemente después de esta ruta me la pase una semana sin caminar. Y Vale. era como, ¿sabes? Como ya normalizar esas cosas me hacía mucho daño porque obviamente yo a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el deporte al aire libre Ujú. y bueno, o sea, antes de eso diría escaleras, saltos y peso, o sea, cualquier cosa que me sacara un poquito de mi zona de confort, pues ya me olvidaba. O Vale. sea,
a eso. Vale, vale. Y teniendo este problema, que era lo que era tu mayor frustración, ¿qué cositas habías probado? ¿Tema fisios, cosas por tu cuenta? Dinos un poco. Sí, post operación estuve en fisio por un año y, a ver, iba todos los días y iba, hacía tal cual lo que me decían. Ujú. Luego, pues, empecé el gimnasio por mi cuenta, poco a poco, después del año de fisio. Y técnicamente eso, yo diría entre fisio un año y 2 meses y empezar a ir al gimnasio por mi cuenta, porque yo antes de la operación pues también hacía gimnasio. Y no sé, siento que la fisio me dejó como, ok, puedes caminar, ¿sabes? Es como, ok, Vale. ya. Y me ayudó un poco con la flexibilidad, cosas que sí trabajé un montón, sobre todo porque yo tuve temas de cicatrización, Ujú. pero nunca sentí que recuperé mi fuerza, ¿sabes? Es como, sí, iba al gimnasio, pero si hacía, no sé, una búlgara, Sí, ya, y abusaba, y no te digo abusar de los pesos que tomo hoy, sino los pesos en ese momento que era nada, sí. si abusaba de un poco, pues ya Y pam, volví ¿no? hacia atrás, ¿sabes? Y claro, en mi mente decía, ok, debe ser que algo está roto, y yo no sé, Sí, porque algo claro, debe pasar, ¿no? algo está roto, porque obviamente no está bien. Yo Claro, creo que es así. Y, pero eso es lo que intenté y claramente por eso tomé la decisión de empezar con ustedes porque sabía que necesitaba a alguien que de verdad me guiara, ¿sabes? ujú. Vale. Y un poco relacionado con esto último que has dicho, es que ¿qué fue lo que te hizo pues entrar a trabajar con nosotros, ¿no? Porque has dicho que te salió un vídeo de Iñaki y Ujú. de ahí a que te salió a que empezaras, pues ¿qué fue lo que te hizo en plan tal? ¿Qué fue eso? Pues fue muy cómico porque, o sea, la primera vez vi a Iñaki en mi feed, en Instagram, y dije, ok, él está explicando como los ejercicios, y yo en esa época, o sea, estaba como guardando demasiados videos de, haz este ejercicio y te quitarás el dolor de rodillas, ¿sabes? Sí. Y hacía los ejercicios y justo esa semana que estaba haciendo los ejercicios mágicos que me aparecían en Instagram, eh, hice algo mal, no sé, y me imagino que saturé mi rodilla y me mandó una semana a la casa con dolor súper fuerte. Y en esa semana volví a ver a Iñaki, o sea, ya yo lo había visto antes, pero lo volví a ver, pero con un video donde una chica estaba esquiando. Era como, ¿sabes? Como, mira, ella volvió a esquiar después de tal, y yo dije, no, no, ya, olvídate. O sea, yo necesito, o sea, fue como, claro, me vi muy reflejada porque a mí me gusta esquiar y de hecho mi lesión viene de eso. Entonces me vi reflejada en ese video y dije, ok, si ella puede, yo también, ¿sabes? O Ujú. sea, no es como, a ver, hay alguien más que también pasó por lo mismo que yo y volvió al deporte. Y nada, en ese momento tomé la decisión de, ok, me da buena vibra Iñaki, me Ujú. da buena vibra lo que hace, el tipo de trabajo que hace y voy a darle la oportunidad. Súper, súper. Vale, y cuando pues decidiste contactar con Iñaki y todo esto, ¿tenías algún miedo antes de empezar ya con el programa? ¿Algún miedo, alguna duda? Di un O poquito cuál es. sea, sí, yo creo que el miedo de, ¿sabes? Como, a ver, no nos voy a ver en físicos, quizás no funcione, ¿cómo van a saber si lo estoy haciendo bien? Claro, las típicas Era preguntas, como eso las surge. típicas, ¿sabes? Como que, ajá, pero como ellos saben que yo voy a hacer bien el movimiento, o cómo es la rutina, o va a ser una rutina genérica y ya. O sea, tenía un poco esos miedos porque nunca había hecho algo así como online, ¿sabes? Ujú. En este aspecto, a pesar de que trabajo online, pero no en el punto de tener un coach físico online. Exacto, ya, ya. Y, y nada, creo que era eso, más el miedo de que fuese algo genérico y no esperaba como, por ejemplo, no sé, tú estás todo el tiempo para resolver mis dudas Exacto. o todas las semanas hay un, ¿sabes? Un seguimiento súper bueno o cada vez que mando un video ellos me dicen si lo estoy haciendo bien o no. Ujú. O si tengo una, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, ha habido momentos donde claramente tengo dolor y yo les digo y ustedes, coño, ¿sabes? Me calman y me Exacto, dicen, o hagamos esto, o cambiamos esto, semana a semana podemos cambiar las cosas en el caso también de si tengo la agenda apretada. exacto. Y es como eso, o sea, el miedo que me daba era que fuera súper genérico y, ¿sabes? Algo más de internet que no Lo está. cuatro cosas básicas y ya está, ¿no? Exacto. Entonces, creo que sí, eso era.
Ujú. Vale. Y un poco ahí, pues era tu creencia de, yo qué sé, a lo mejor me pueden ahí poner cuatro cosas básicas y ya está. Pues, ¿qué te hizo confiar? Es decir, vale, pues, no, mira, pues confío, la Biblia de Iñaki también lo has comentado, Ujú. pero ¿qué te hizo confiar y dar ese clic de, venga, adelante, empezamos? Bueno, o sea, yo creo que, bueno, la llamada con Víctor fue súper feeling, ¿sabes? Como que, ok, me entendió más que me explicó lo que iba a pasar con que era como, oye, ahí está Tomeu, ahí está Iñaki, son súper apañadores, están allí, ¿sabes? 24/7. Y es algo como me hizo ver que era más humano, ¿sabes? No como que entras a una app y olvídate de eso, ves tú los videos y ves cómo lo hace. Ujú, Y me dio muy buena vibra, ¿sabes? Y cuando ya por fin entré y hablé con Iñaki, hablé contigo, ¿sabes? Como que sentí que estaba en el lugar correcto por eso, porque era humano, ¿sabes? Y ese era como mi miedo. Y hasta el día de hoy, pues, de las mejores decisiones que he tomado. ujú, súper. Vale, un poquito de esto ya lo has explicado, pero sería un poco de que escribieras el tema del acompañamiento, del Ujú. soporte, ¿sabes? De la comunidad también Sí. de todo el alumnado. ¿Qué opinas de esto? Bueno, me parece brutal lo que han construido, en el sentido de, a nivel alumna, siempre me he sentido súper segura, ¿no? Como, oye, no solamente está Iñaki, estás tú, por ejemplo, está todo el día, o sea, todo el día, ¿sabes? Cualquier duda de una vez responden. Si, por ejemplo, no sé hacer un ejercicio, tú me mandas un video de cómo Claro, hacerlo. sí. Sí, ¿sabes? Y también ver como los alumnos que están, o sea, sentir que todos estamos bien, como estás en una comunidad donde todos estamos pasando por lo mismo, ¿sabes? Exacto. Y igual eso motiva un montón. O sea, o sea, 20 de 20, de verdad, porque es como, en mi caso, nunca he sentido que tenga una duda y me la quede, ¿sabes? Como Ya, que, que te la guardes y para ti no decirla, ¿no? exacto, y que como que siempre estás ahí, por ejemplo, tú me gustas 24/7 conmigo, y que yo soy a veces muy preguntona con cosas bobas, porque, a ver, No, no, pero y es que sí, sí, de eso se trata. claro, y es eso, pues tú siempre estás ahí, me mandas videos, me mandas el recap, me mandas tal, y es como eso me ha hecho sentir que vale mucho la pena. Porque no es Ujú. solo el ejercicio, sino como que ustedes Acompaña. estén ahí y darnos la tranquilidad, porque a veces a mí me estresa y hice un ejercicio, me va a doler la rodilla, pero lo hablo con ustedes, me explican y es como, me baja mucho la ansiedad. Sí, es que eso también es súper importante, no solo los ejercicios, Ujú. sino el Sí, contacto con la persona, de si no sabes hacer algo, pues mira, tienes esto, te lo explico, sí, tal, que eso también es de las cosas más importantes del proceso, creo yo, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Vale, pues pasamos un poco al apartado del tema de los cambios, ¿vale? Y quiero que Súper. comentes un poco qué cambios has notado, cambios tangibles, ya has comentado el tema de saltar, que ya estás saltando un montón, tema de meter peso, comenta un poquito. Bueno, o sea, de cambios, guau, 360. El primero diría, porque es que cuando empecé yo estaba con un dolor terrible, casi una semana sin poder caminar, de hecho. Ujú, O sea, solo caminaba que sí acá en mi apartamento, pero pasé días sin poder salir. Y ahora es como uno, voy toda la semana al gimnasio, levanto peso. La verdad que he vuelto a, no sé, una sentadilla libre con 60 kilos, eh, rutas de bici, o sea, impensable antes. O sea, ujú. retomé de nuevo, ¿sabes? Hacer rutas de pisteras y llegar a 45 kilómetros y sin dolor, sin posdolor, ¿sabes? Es como, Claro. ¡guau! Brutal. O sea, subir escaleras otra vez sin dolor o saltar como de real, saltar de verdad. Sí, Y creo que eso, o sea, varias cosas de deporte y sin dolor. Y si tengo alguna molestia es como porque estamos adaptando un nuevo estímulo sabes, como pasa súper rápido y no es un dolor como tal, ni exacto. tampoco me estoy preocupando y no puedo hacer eso. ¿Sabes? Como que esa mentalidad ya me está cambiando un montón y es algo de Eso las sí, cosas más es bonitas. importante de saber que si ahora Ujú. notamos algo es que entendemos que es un proceso de adaptación y luego cuando pase Exacto. un par de semanas ya estemos adaptados, se nos va el Ujú. dolor, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Genial, pues Alexandra, pasamos ya a un poquito a la parte final y es que si tú ahora mismo pudieras hablar con tu yo del pasado, de esa Alexandra que estaba ahí dudando si entrar o no, tal, ¿qué le Sí. dirías? Uf.
entra. Directo, ¿no? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo haces antes, literal? O sea, creo que no, ni siquiera pensarlo. O sea, fue esa decisión, digamos, hay decisiones en la vida que hacen un cambio muy grande y para mí, que amo el deporte, que amo viajar, sobre todo eso, amo mucho hacer cosas y creo que esta ha sido la mejor decisión y si hablara conmigo antes, diría, busca en el buscador de Instagram Iñaki, por favor, y empieza hoy, porque mientras antes lo habría hecho, pues de hace rato hubiese disfrutado mucho más el deporte. Vale, súper, súper Alexandra. Pues nada, muchas gracias por compartir pues todo cómo ha sido tu proceso. Estoy seguro que gente que está en ese punto dudando de si entrar o no, viéndote a ti que has conseguido todos estos cambios que dices de, mira, yo tenía dudas y Sí, veo otra que es de diferente, pues seguro que a estas personas les vas a tranquilizar un montón y puedan dar el paso a empezar a mejorar. Así que muchas gracias y a seguir dando caña, ¿eh? con gusto, Tomeu, a seguir dándole caña.